Esfuerzo, constancia y talento, mezcla que produce resultados. De nuestras tierras para el mundo, esta colombiana hace estremecer los escenarios más hermosos de la ópera, con aquel instrumento único, su voz. Capítulo 85, Amalia Avilán. Empezamos ya. Canciones que hablan, historias que conectan. Conversaciones como en la sala de tu casa. Recuentos. Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de este impactante programa lleno de historias y yo sigo insistiendo, Mauricio, muy inspirador este programa que se llama Recuentos. Qué gusto saludarlo en este capítulo 85, no sé si se ha dado cuenta que estamos cambiando la manera de saludar. ¿Sí? Hoy con uno de esos programas que nos hacen sentir muy orgullosos de todo, de nuestro país, de la manera como somos, de nuestra idiosincrasia, y va a ver por qué. Como el título lo anticipaba, pues ya no podemos ocultar el nombre de la invitada. Estamos con Amalia Avilán. Ya más adelante sabremos quién es, cómo ha sido su vida y lo que representa para la música y para la cultura colombiana. Esta noche va a ser llena de música, obviamente, de historias y cosas que yo insisto, que nos van a llenar de orgullo y de inspiración. Y de una cantidad de hechos que nos van a enseñar una vez más que no hay nada imposible. David Rincón Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo va todo? Caballeros, muy buenas noches, esperamos que estén disfrutando esta tarde del viernes, 6 p.m, puntualones como siempre. Yo ya por mi parte un poquito mejor, pero pues creo que el señor Prada no, porque pues esa cara que hace de enojado, pero ¿por qué? Mercedes, solo estoy saludando. Ya es personal. Ya es personal, la verdad, pero pues nada, gente, esperamos que disfruten este nuevo episodio, este nuevo capítulo, con una gran invitada como siempre. Señor Gracias, Prada. señor. Buenas noches para todos. No es cara de mal genio ni nada contra ustedes, simplemente la dinámica de siempre, pero el puntualones de verdad tiene que cambiar en algún momento. Mire, vamos a entrar en materia de una vez porque no nos podemos quedar en eso. El señor está mencionando que estamos cambiando la forma de arrancar, la forma de abordar todos los temas, y básicamente, como para hacer un recorderis de lo que hicimos la semana pasada, Dora Luz estuvo acompañándonos durante el capítulo completo. Estuvimos hablando de muchas cosas y coincidencialmente desde otra perspectiva estuvimos hablando de voces. Sí. La voz de ella en la radio, digamos que es impactante, nos enseñó muchas de sus voces o de los personajes que hace y que logra a través de ella. Compartimos 2 horas hermosas, maravillosas, rodeadas de música, de amor, de las historias que ella nos quiso contar, de sus relaciones laborales, de amistad, de conocidos, de los seres que desafortunadamente ya no están acompañándola. Y pues nada, fue un maravilloso capítulo. Un saludo para ella, para quienes nos oyeron en ese momento, para quienes como estudiantes también escucharon el programa y se pueden animar en algún instante a ser parte de ese mundo que también ella logra, del doblaje, de la radio, del mundo del cine también, ¿cierto? De la animación. Entonces nada. Por otro lado, más allá de lo que estábamos hablando ahorita, señor Rincón, pues felicitarlo porque, si se están dando cuenta, no estamos en la locación en la que siempre estamos. Nos tuvimos que desplazar por razones internas ajenas a nuestra voluntad. No, mentiras, tuvimos que desplazarnos y dada esa situación, ese desplazamiento, pues nada, acondicionamos otro set. Gracias a David, gracias a Eddie. Sí. Y aquí estamos. Entonces, claro, pues nada, arranquemos. Hoy básicamente el asunto es poder hablar, y gracias a la gestión y a esa relación que ustedes tienen, pues está Amalia con nosotros. Pero más allá de hablar y de dar detallitos muy puntuales, porque usted no nos arranca contando un poquito de ella, viejo. Sí, yo voy a hacer un comentario sobre Dora Luz, porque es que una de las voces más icónicas de la radio colombiana. Yo no sé si ahora más adelante vamos a preguntarle a nuestra invitada si escuchaba una emisora que se llamaba Colorín Color Radio, y es Dora Luz quien le dio cuerpo y vida y voz a esa emisora, ¿no? Entonces yo quiero agradecerle a ella porque también nos mencionó mucho en sus redes, estuvo muy activa posteando nuestras imágenes, y entonces muchas gracias por haber estado en el capítulo 84. Y como usted lo menciona, en una nueva locación estamos entrevistando a Amalia Avilán. Vea, Mauricio, cosas en la vida que pasan, yo no sé si por coincidencias y porque uno las llama, no sé si existe o no la ley de la atracción, pero imagínense que cuando yo estaba empezando a despertar mi lado cultural, mi lado de las artes, las letras, yo soñaba con estar cerca a personas que tuvieran que ver con el mundo de la cultura.
yo no tengo un talento, no tengo voz, no tengo figura, pero siempre he tenido la fortuna de acercarme a gente que la ¿Ese tiene. es su talento? Y es una fortuna porque no los busco. Yo termino trabajando en un teatro y por cosas de la vida me acerco por un amigo muy cercano desde mi infancia a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es Amalia Avilán. Conozco desde muy pequeño a Jessy, pero no tenía ni idea que gracias a él iba a conocer a vos. Yo creo, estoy seguro. Es una de las voces más prodigiosas que ha dado nuestro país. Voy a decirlo así, lo sentencio ya, así ella me está haciendo ojitos. Entonces, los dos somos personas de teatros, claro que desde esquinas opuestas, porque Amalia siempre está en los escenarios, yo estoy detrás de los escenarios, estoy en la parte administrativa, en el backstage, y nunca hemos coincidido en un teatro, pero mire que la vida nos hizo coincidir en otros escenarios, cosas que pasan, ¿no? Y cosas que se agradecen. Entonces es más o menos el preámbulo que quería hacerle de quién está con nosotros. ¿Muy cortico? Sí, por favor, porque dentro de la dinámica del programa normalmente se intenta hacer una reseña. Ay, Su merced proceda, por favor, con esa reseña porque además está muy bonita. Vamos a ver si le gusta. Mire, 3 hijas talentosas fueron fruto de una hermosa familia conformada por la señora Aura Selmira Castillo y el señor Néstor Uriel Avilán. Amalia, la del medio, porque son 3 niñas, proviene de una de las tierras más bonitas que tiene la geografía colombiana y la cundinamarquesa. Es decir, tiene muchas raíces cundinamarquesas, pero viene de La Calera. Quizás fue gracias a su padre que decidió escoger la música como su opción de vida, pues a él se le conocía en toda la región de Cundinamarca, porque el hombre recorría de pueblo en pueblo, pero siempre lo distinguían porque tenía una guitarra, un cuatro llanero, unas maracas y un arpa. Tuve la suerte de conocer a don Uriel y de escucharlo tocar ese cuatro. Mauricio, desde niña, junto con su hermana Viviana, su padre las ponía a interactuar con él mientras se disponía a tocar instrumentos y ellas a cantar o a imitarlo tocando instrumentos. Mire que Amalia le hizo aprenderse el pájaro chogüí y cuando la escuchaban cantar iban viendo que tenía un talento especial, un talento diferente. Incluso don Uriel dijo que tenía una voz muy afinada, muy hermosa. Sobre los 6 años empezaron a descubrir su talento. Me contaron por ahí los que saben de esa vida. Un pajarito chogüí. Un pajarito que dicen que ese talento lo tenía ellos. Su hermana Viviana, a quien se le daban más los números, no tenía tanto talento para la música. Fue cuando don Uriel determinó que sí, que ella tenía la voz y el oído y decidieron potenciarla. Desde allí ellas empezaron a participar en concursos en el colegio y ganaron uno que otro, ¿no? En la secundaria fue doña Aura Selmira la que la empujó a tomar clases ya más formales en la Academia Luisa Calvo y empezó por interés propio a tocar el arpa. Siempre le interesó el arpa. Cuando se gradúa del colegio ya se presenta a una universidad que tiene que ver con el énfasis, ya con más detalle nos lo contará, la Universidad Pedagógica Nacional, y hace su énfasis en canto lírico. Y mientras hacía la carrera empieza a tener cercanía con el Coro Andina de Colombia y tuvo la oportunidad de viajar a muchos países de la comunidad andina, donde también tuvo la fortuna de relacionarse con muchas personas del medio. Se presentó a una beca del Banco de la República y no ganó. Quedó de segunda. Imagínese esto. Qué frustración. Pero entonces, con esa insistencia y con ese relacionamiento, conoció a una amiga en Bélgica que le propuso que se fuera a vivir a Bélgica y que allá podría tener más oportunidades para ganar una beca, y así fue. Aprendió inglés aquí en Colombia. ¿Sabe cómo aprendió inglés? Lo intercambió con un amigo. Ella le daba clases de música y él le enseñaba inglés. Más o menos por ahí es la cosa. Ella me mira a ver si yo la miro a ver si de pronto es por ahí. Y ya en Bélgica obviamente tuvo que aprender a hablar francés. Es un amante de los idiomas. Es políglota, obviamente, porque su profesión la obliga a eso. Y vamos a hablar un poquito de la profesión, porque esto que voy a contar ya es más de su hoja de vida. Realizó estudios de canto con el barítono Ramón Calzadilla y de perfeccionamiento en el Conservatorio Real de Gante con Guidon Sachs, para luego ingresar a la Chapelle Musique Reine Isabel. Uy, ahí sí lo dije bien mal. Elizabeth, eso está en francés, me imagino. En Bélgica, bajo la tutela del barítono José Van Damme.
La musicalidad y la calidez de su voz de esta soprana, así como sus años de dedicación y perseverancia, la han llevado a crecer como una artista sólida, con presentaciones en teatros y en festivales en Bélgica y Grecia, así como a tomar clases magistrales con Joyce Di Donato en el Carnegie Hall de Nueva York. Ha participado en las óperas Otra Vuelta de Turkham, de Britten, Eurídice y Orfeo de Gluck, La Bohème de Puccini, y qué pena con Rigoletto de Verdi, Romeo y Julieta de Gounod y Cendrillon de Massenet. Apasionada de los idiomas, de la literatura y de la poesía, Amalia ha mostrado gran interés en el repertorio de la Médodie Francaise Lieder, canción española y latinoamericana. Ha participado 2 veces consecutivas en el Northern Lights, Festival de Febrero en México, junto a artistas como Susan Hopper, David Fong, Griffon Trio y Julián Rachin. En Europa y América Latina ha actuado en conciertos y recitales como Requiem K626 de Wolfgang Amadeus Mozart en Colombia, Requiem de Bottesini en Bélgica, Bichanas Brasileras número 5 de Villalobos en Polonia, Vierletze Lieder de Strauss, y así no menciono más porque sí, sí, correcto. 2 canciones sobre poemas de Ronsard y Al Russell. Apoyada por la European Opera Network, ha tenido la oportunidad de trabajar con Tom Cruise, Anita, sí, eso se dice así, pero no es Tom Cruise. Ya, es que esa es la explicación que tienes que hacer. Anita Garanca, Nelly Mirakshu y otros. Que son nombres así, me quedo corto. No, pero ahí está Rosa Domínguez también. Y Rosa Domínguez. Sara Mingardo. Nombres muy relevantes en lo que es la ópera. En uno de sus viajes conoce a un venezolano portugués, Daniel Branco, con quien conforma una linda familia. Hoy en día tienen a una niña divina, se llama Eva. Es profesora de música, sigue haciendo conciertos. Eva Lucía, yo creo que va a ser la continuación de esa gran tradición musical que está haciendo Amalia tanto en Colombia como en Europa. Entonces, bienvenida a este programa que se llama Recuentos. Espero que me excuses tantas imprecisiones. Bienvenida, ¿cómo estás, Amalia Vilán? Hola chicos, muchas gracias de verdad por invitarme. Creo que vamos a conversar bien rico esta tarde. Amalia, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado. Yo me tengo que excusar por el programa, por la pronunciación de este señor de los nombres. Eso es un error que no puede suceder. No, mentira, no. O sea, es algo que seguramente tú sí nos vas a corregir, porque la cercanía que tú tienes no solamente con este mundo, sino también con los idiomas y la forma de pronunciar, porque además la lectura de los nombres no es tan sencilla, pero este man fue el que solito se iba poniendo la soga al cuello y en el momento en que empieza, sí, y la iba apretando solo a medida que las líneas iban atravesando y pasando. Pero pues bueno, mira, yo debo agradecer porque sí es un mundo distinto, sobre todo para mí, y visto desde la perspectiva de la música. No sé, o sea, el canto lírico, la ópera, no es que no sea de mi agrado, sino que en ocasiones es difícil de interpretar, porque le tienes que encontrar el gusto, no solamente el talento, porque eso es evidente en el momento en que empezamos a ver videos tuyos. Es importantísimo e impresionante el talento que tú tienes, porque se nota. Pero el gusto, ya como público, creo que es importante en algún momento encontrar cómo se puede lograr eso, ¿no? O sea, encontrarle ese saborcito a esto para que te vaya atrapando. Creo que es una de las cosas importantes que podríamos llegar a conversar en algún momento. Pero más allá de eso, que también te lo mencionamos en la reunión previa que tenemos como de acercamiento, esto no se va a tratar de una entrevista o algo súper técnico, sino más bien hablar de ti. Por supuesto, tendremos que hablar de lo que haces y cómo ha venido desarrollándose eso en tu vida, pero es sobre todo la persona a la que nos interesa en este momento, es Amalia Vilán. Entonces, así como lo dijo Eddie, bienvenida, y ojalá esta sea una conversación, como siempre lo decimos nosotros, para que te sientas, haz de cuenta como si estuvieras ahí, en la sala de tu casa. Qué bien, porque con toda, bueno, lo has hecho súper bien, Mauri. Gracias. Luna, ¿verdad? Bien. Pero lo que tú dices es como que me tranquiliza mucho. No estoy intranquila ni nada, pero yo comienzo a escuchar estas palabras y yo digo, ok, sí, esto lo he hecho, ok, sí que lo he hecho, pero
pero es que la música, y yo creo que nosotros los artistas, o cuando tú estás en contacto con este mundo, es que esto va tan rápido que eso que tú acabaste de contar, sí, sí que lo he sido, pero como que yo ya, o sea, yo como que ya no me identifico tanto con eso, ¿sabes? O sea, como son cosas que de hecho forman parte de quien soy ahora, Sí. pero ahora, claro, sigo cantando ópera, sigo con el canto lírico y yo creo que es algo que va a estar siempre conmigo, la música y el canto, pero esto de las biografías, yo creo que esto es para cuando uno se muere, ¿no? Porque ya, pues ya como que ya se escribió todo, comenzó todo y ya se terminó. Pero como es algo que va como en curso, es bien difícil el asunto este. Pero sí que no. Pero bueno, a ver un momento, porque sí es importante y jamás va a ser con ese propósito de decir, bueno, sí le estamos haciendo Y ya aquí un homenaje acabo, en vida. no. No, al contrario, lo que te hace falta es camino porque Tiene además mucho eres por una escribir. persona supremamente joven. Entonces, lo que te resta de trayectoria, con todo lo que ya has hecho, que es bastante, y evidentemente cuando tú empiezas a oír todo lo que te están diciendo de esa trayectoria que llevas, tú dices, oye, he hecho bastante. Y es impresionante esa carrera y es impresionante de verdad ese talento que tienes. Pero digamos que si nosotros nos vamos al origen, ¿cómo arranca ese gusto? No sé si fue en el colegio, no sé si fue más adelante, no sé si fue por esa parte de la historia que Lunita, como tú le dices, arrancó contando de tu papá bueno, digamos que va a cantar El pájaro chogüí, entonces desde ahí arranca el gusto por la música, más allá del talento, el gusto por la música, o desde cuándo tú empezaste a descubrir eso. No, yo creo que sí, esas cosas tienen que arrancar desde la infancia. O sea, para mí fue como que yo creo que mi papá hubiese sido un excelente músico, pero no sé, la vida, él era muy constante, o sea, era bien, o sea, que se ponía a ensayar algo y podía estar ahí repitiendo y repitiendo y era realmente muy, muy aplicado. Entonces, porque él era así, simplemente yo estaba orbitando por ahí y simplemente por ese hecho yo creo que tomé el gusto hacia la música, o sea, él sí que se la pasaba cantando boleros, música llanera, siempre tenía como épocas, entonces yo creo que de eso como que sin yo quererlo fue entrando como en mi genética, en mis células y ya se concretiza con con esa ansia de, vamos a decir, de concretarlo, de hacerlo estudio, de profundizar, que es ahí donde viene a jugar mi mamá, que es un papel tan importante porque muchas veces todos podemos estar expuestos, pero si no hay un incentivo un poco que va más allá o una herramienta técnica Sí. también o un profesor, pues desafortunadamente pues se queda en eso, se queda en solo talento. Pero sí, siempre he tenido la música muy presente en mi niñez y bueno, después fue que me encontré con un CD de música del Renacimiento y ahí empecé a escuchar voces que no eran propiamente operáticas, pero eran voces líricas y yo me enamoré era la Camerata Renacentista de Caracas. Okay. Y es como música del pasado, pero de Latinoamérica. Y posterior a la conquista y todo eso. Y me pareció tan bonito esto que yo estaba en mi casa y yo le subía el volumen al equipo de sonido como el típico, no sé, reggaetonero que le sube en la costa, no sé, que le sube el volumen a esto, yo le subía eso así, pero Como si fuera un pick-up. una inversión en Sí, sonido. el pick-up. Yo me la gustaba mucho, así que... Chévere. Mira, nosotros este programa lo tenemos orientado a un... Pensamos que un segmento de la población que escucha este programa es gente muy joven que está estudiando. Y yo le he dicho a Mauricio siempre lo hemos compartido esa idea de que nosotros extendamos esas charlas que tenemos de nuestra cotidianidad a personas que las puedan de pronto potenciar, utilizar o les sirva de algo. Porque ayer justamente hablábamos de los estereotipos y de los paradigmas, cómo es de difícil cambiar de pensar así como me enseñaron
o como yo creo que es el mundo. Mi pregunta termina por ahí en eso. No se preocupen, pero en 10 minutos la estoy haciendo. Sí. Entonces, no, siempre crecemos con paradigmas, con estereotipos. Entonces estas personas que todavía, como nosotros también, es decir, gente que sea de nuestra edad también puede cambiar, romper estereotipos, romper paradigmas. Uno que me causa a mí mucha curiosidad y mucha admiración es tus orígenes. Tú vienes de un lugar que es realmente no es porque uno pensaría que las grandes capitales es donde está la posibilidad de acceder a la música, de estudiar, pero todo lo contrario. Yo veo que los talentos como el tuyo vienen de lugares que no son tan poblados, tan llenos de escuelas, tan llenos de academias, y es el caso, por ejemplo, tú te criaste en La Calera, ¿cierto? Y es un lugar que uno no, pues es un pueblo pequeño, ¿sí? Frente a una megápolis como lo es Bogotá, que tiene 11 millones de personas. Entonces, conecto las dos historias. Sí. Es posible, y que tú lo digas a nuestra audiencia, romper esos estereotipos, no romper esos paradigmas. Tú estando allí simplemente necesitaste el impulso de un papá, la disciplina de una mamá, pero ¿sentiste en algún momento que estabas coartada por el lugar donde estabas, que no habían muchas oportunidades? ¿O cómo fue tu proceso de crecimiento ya para llegar a ser lo que estás haciendo? No lo que fuiste ni lo que eres, lo que estás escribiendo. Yo creo que cada lugar tiene cada lugar y cada momento tiene algo para ofrecerte. En ese momento lo que tú dices, mi papá me ofreció eso, mi mamá me ofreció lo otro, luego la universidad vino a complementar muchas cosas. Yo entré al canto lírico por puro azar de la vida, porque yo, como tú lo dijiste, yo estaba tocando arpa, yo quería tocar arpa, pero resulta que yo me enfrento a un instrumento para el cual los niños comienzan en un contexto totalmente diferente desde muy pequeñitos, con una cultura de mucha virtuosidad instrumental, y yo eso no lo tenía. Yo comencé 14 años, no sé, y me presento a la universidad y me digo, bueno, ok, ¿cómo hago acá? O sea, que ahora ¿con qué instrumento me presento? Entonces yo dije, pues cantar, ¿no? Pues debe ser algo, porque para piano ya voy tarde, sí. Para violín ya voy tarde, para muchas cosas ya voy tarde. Entonces como que, no sé, yo creo que en ese momento fue como de que, como siempre ha habido la necesidad, entonces siempre también crear la solución. Y cada lugar me iba dando, yo iba tomando lo que es el lugar y esa, vamos a decir, la universidad o mis maestros que he tenido en algún momento me han tenido para darme, y cuando ha terminado ese proceso, yo creo que he sido muy sensible también para saber como que hasta aquí está llegando esto, y quiero seguir aprendiendo, porque con el canto ha sido así, con la música ha sido así. O sea, como que yo quiero seguir cómo se hace esto, cómo se canta esta melodía francesa, o cómo tengo que aprender a hablar francés, o tengo que aprender a hablar alemán. O yo sentía que ya en un momento dado en Colombia no existía tanta, sí, por supuesto había globalización, pero las comunicaciones no estaban tan avanzadas como ahora, y yo sí que tuve la necesidad de irme para poder aprender. Esa fue la motivación, y pues hasta ahí yo creo que no he parado de hacer eso. Y claro, uno le toca trabajar para vivir, porque no es solo de... Obvio. Pero he tenido personas en mi camino claves, no solo intelectualmente, sino que me han dado una mano realmente. O sea, de mi sponsor de estudios, que ahora vive en Singapur y que después de hace 15 años me lo encontré, o hace, no sé, la semana pasada, y a quien le debo tanto. Entonces, ha sido un camino de qué necesito y cómo lo puedo conseguir. No que necesito algo y no, pues aquí no lo tengo, o no lo tengo, o la universidad no me lo da, ¿entiendes? Sí, entiendo. Pues es asumir riesgos. O sea, sí, tú claro. das el salto a Europa. A ver, digamos que para unir un poquito con lo que decía Eddie, tú ya te estabas viendo en el momento en que te veías que estabas encerrada, que como que no podías expandir un poquito esos horizontes y esas fronteras. ¡Pum! Brinco. Me imagino que el primer brinco fue Bogotá. Y de ese brinco a Bogotá, ¡pum! Europa, que es cuando conoces a esta mujer que mencionaba también Eddie de Bruselas o de Bélgica.
Bueno, lo mismo, de Bruselas. Sí, sí, sí. Que esa es la, Ya la capital. Empezamos. Y en ese momento arranca la apuesta, que no es una apuesta sencilla, ¿vale? O sea, digamos que tú le terminas apostando a que te va a salir todo bien, pero es incertidumbre. Tú dices que cuentas con una gran fortuna de ciertas personas en ciertos momentos que gracias a la vida pues te dan la mano y en este momento puedes continuar allá. Pero no creo que haya sido sencillo tampoco eso, porque además dejas muchas cosas acá, ¿no? Independiente de que estés yendo y viniendo por las razones que se requieran o se necesiten, pero estás lejos. Estás dejando toda una vida atrás, ¿no? Y eso no termina siendo tan sencillo tampoco el tomar esa decisión. Yo creo que no sé, cuando uno llega acá, o cuando yo llegué acá, tú nunca has, no sé, yo creo que hay personas que se proyectan o muy, muy, muy al futuro, o personas que no se proyectan tanto al futuro. Yo soy de las que no me proyecto en el futuro. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate tomar una decisión de estas, yo, o sea, no me voy de mi país y tal vez no vuelvo, yo llevo 15 años viviendo acá o fuera de Colombia, y entonces eso es muy duro, o sea, es una carga bien, bien, bien dura. Entonces yo en ese momento yo salí simplemente queriendo, es que yo quiero aprender a cantar más. Si tú no Quiero- presupuestaste que ibas a estar allí 15 años o que iba a pasar... Sí, no, nada que ver. Entonces yo tenías que quiero salir. salir sí, al momento, Sí. yo quiero aprender a cantar más y pues vamos viendo. Entonces yo para mí es como que siempre el fluir de cómo va viniendo, vamos viendo, obviamente sobre todo hablo de estas cosas de que yo no, yo soy una persona que yo no, en mi familia, algunos que pueden contar con recursos para estudiar, yo no fue mi caso. Cuando hablo de mi sponsor, es que mi sponsor me prestaba dinero para yo poder pagar mi renta, lo que sea, y que luego al final yo me veo que no fue el Banco de la República porque no me gané la beca, Quedó segundo. pero luego Aunque me toca quiero recalcar, ¿por qué hace segunda, eso? Sí. y el primero me dicen, eso fue súper gracioso, porque me dicen, no, es que si el primero no la toma, pues sigues tú. ¿Cómo no la va a tomar? O sea, ¿cómo la va a tomar? Es que lo digo porque qué frustración, o sea... Claro, es que sí, es muy triste. O y sea, que le digan a uno ese Pero tipo de bueno. cosas. Bueno, sí. Y entonces... Pero mira que para esa beca había que regresar al país Ah, a los es como, 2 años. Tienes que regresar O sea, no te convenía. a volver. sí, tampoco era para ti. Finalmente no me convenía. Entonces se dieron las cosas así y bueno, ya perdí el hilo. Pero sí, yo como que no me proyecto a cosas tan a futuro, sino me concentro en una cosa muy puntual y esa cosa va trayendo otra y el tiempo va pasando y oportunidades se van presentando así. De acuerdo, tú lo que estabas mencionando para que retomes el hilo es que el sponsor lo que hacía era facilitarte los recursos y te viste en algún momento con una deuda gigantesca que no era del Banco de la República. O sea, en lo que ibas era en eso que nos estabas contando, esa situación, Sí. que me imagino que lo duro es darte cuenta hoy en día de todo lo que tuviste que pasar porque, o sea, como estabas entrando a ese punto es que no eres procedente de una familia adinerada ni acomodadísima de la calera, sino no, o sea, estaban viviendo. Y eso también hace parte de la vida y de la historia, ¿no? O sea, no necesariamente para uno poder estar en este mundo en el que tú estás, tienes que tener una cantidad de recursos ilimitados para. Lo que sí tienes es que buscar contactos y la forma para lograrlo, que es una cosa muy distinta y fue lo que tú lograste. Asumo yo que era más o menos por ahí el asunto. Sí, exactamente. ¿Tú por ahí. escuchabas Colorín Sí, bueno, Color Radio? ¿Escuchabas Colorín Color Radio? ¿No? me suena un Esa montón era el una programa. emisora infantil que había en Colombia. ¿Y por qué traigo Sí. ¿Por qué piso Es aquí? que en la calera no No están las mismas sintonizan emisoras. las mismas. Ah, ok, de acuerdo. Pero una emisora infantil que sonó mucho en... ¿No escuchas bien? Sí. Sí. Una emisora infantil que sonó mucho en Colombia, en Bogotá, pues. Y hace 8 días estuvo con nosotros Dora Luz, que fue quien le dio alma a ese proyecto, y nos contaba algo parecido. No es una conclusión, sino que lo que yo puedo ir conectando es que una cosa es tener talento, porque la voz de ella es una voz para radio, pero otra cosa es cómo hace uno para conseguir
estar donde quiere estar. Porque el caso de ella fue muy particular, dado que le tocó de verdad ir a golpear a las emisoras para que y alguien le dijo, sí, venga, que es que su voz es bonita, y empezó a trabajar en eso. Correcto. Pero entonces, más allá de soñar o proyectarse, y bueno, es que uno empieza con eso, ¿no? Uno se proyecta 15, 20 años, no, y ahí ya estaré viejito, y entonces ahí yo no, seguramente esté cojo y, yo, por ejemplo, y mejor no arranco. Yo, por ejemplo, no estoy en ninguno de los dos extremos, yo estoy más en la mitad. Claro, yo no me proyecto a la inmediatez de, bueno, listo, nos vamos. No, ni tampoco, bueno, yo me veo más o menos en unos 10 años haciendo eso, no, yo me voy a los 5. Sí, o sea, si pongo el límite como los 10, el origen como el hoy, yo me voy más o menos a los 5. Pero empieza a actuar. Claro, tengo que hacer algo. Es que ese es el punto. Sí. Que, digamos que tratando de unir un poquito con Dora Luz, que no le hemos... Dora Luz Moreno, pues para completar el dato completo, porque estamos hablando de Dora Luz como si todo el mundo la conociera. Ella mencionaba algo similar a ti. O sea, yo no podía entrar a este mundo tan sencillo. Ni podía acceder a la formación profesional ni nada. Oportunidades que se me fueron dando. Ni tampoco se dijo, es que tengo que ser la directora de un programa. A diferencia, correcto, eso se fue ganando con talento, tal cual nos va a empezar a contar Amalia. Pero el punto que es, normalmente, por esos paradigmas, para ir atando cosas que hemos venido hablando, por esos paradigmas de todo se debe a una palanca. Todo se debe al amiguismo y que es que me ayudaron y tal. Una cosa es que a ti te ayuden porque hasta la facilidad del sponsor, como tú lo mencionaste, y otra muy distinta es que a ti te regalen las cosas porque es un tema de la familia, o por los conocidos, o por la palanca, porque los medios... No. Esto es un tema de esforzarse, trazarse una meta e irla logrando de a pasos, bien sea cortos, largos o como sea, y esta mujer es una de ellas. ¿Todavía interpretas el pájaro Chogui? Claro. Entonces nos vas a cantar un pedacito. No, mentira. Lo digo porque necesitamos música, Mauricio. Mauricio, Amalia, suele traer música, entonces él habla con nuestros invitados, les pregunta sus gustos musicales y después se pone a investigar de las canciones. Entonces, ¿con qué nos va a sorprender la noche de hoy, señor? Es sencillo. Un bar argentino que se llama así. David. Medianoche. Valderrama, interpretada por Mercedes Sosa, una de las voces más emblemáticas de la música folclórica argentina. Es un homenaje a un lugar específico, el Bar Valderrama, ubicado en Salta, Argentina. Este lugar es conocido por ser un punto de encuentro para los amantes del folclore y la música tradicional. La letra de la canción, rica en imágenes y metáforas, describe la atmósfera vibrante y la importancia cultural de este espacio. Amalia, ¿por qué Valderrama? ¿Por qué esta canción? Esta canción como que a mí me prende, o sea, es como que yo la escucho y es como que él tiene una fuerza interna, tiene una fuerza ese bombo argentino, o sea, y no solo la voz también tan vibrante de Mercedes que no es que solo cante, es que cuenta historias. Entonces, además que yo hasta hace muy poco me vine a enterar un poco del contexto de la canción, ¿no? Es como en un momento dice, ¿dónde iremos a parar si se acaba Valderrama? Como artistas, es decir, que ¿dónde se reunirán? Los artistas no somos nada sin los lugares para poder expresarnos. Y hacer la metáfora completa, ¿no? La extrapola. Pues entonces sí. Es muy fuerte, o sea, tú hablas del bombo, virgen, y es que eso es característico, ¿no? Es característico y es muy... A ver, cuando uno empieza a oír la música de la manera en que se empieza a oír, pues por supuesto que una mujer que está relacionada con ese mundo lo hace de esa manera, pero cuando usted empieza a oír la música con ese tipo de detalles, es muy bonito, porque además uno entiende y se siente, la vibración se empieza a sentir por dentro cuando tú escuchas ese tocar durísimo que se combina con el arrastrado. Sí. Es muy bonito, o sea, realmente es una combinación que hace que pues Mercedes Sosa sea esa artista. Ahí lo voy a corregir. ¿Qué? Usted dijo de la música argentina, ya es
propiedad latinoamericana. No, quiero decir en este caso, por supuesto. Sí, o sea, pero Mercedes Sosa se hizo tan... es ya de todos, ¿no? Es para todos una insignia. Sí, nos representa a los latinoamericanos. Bueno, por fortuna lo representa usted también. Ahí sí me identifico con la manera de... ¿Y a usted qué le pareció la canción? Ya que Amalia nos muy dijo... linda, nunca la había escuchado porque como uno es un oyente corriente de música, entonces uno quiere algo que ya rápido. Entonces esta canción hay que sentarse, escucharla y entender todo lo que transmite, no solo la voz de ella, sino los instrumentos, todo lo que hay alrededor de esa canción, ¿no? Es muy completa. No es una canción comercial, no es una canción de afanes, no es una canción sencilla, pero es una muy bonita canción interpretada por una muy buena artista. Pues muchas gracias, señor Prada. Amalia, no fui yo. Qué buen gusto. Yo quiero mostrarles unos videitos. Quiero que ahorita David nos ponga unos videitos en... Soy nacido en San Pedro, pa' que lo sepas. Unos vientos me traen y otros me llevan. Estos videos que vimos hacen parte de lo que Amalia hace en su cotidianidad. Es decir, ahí estábamos mostrándoles, no sé si los viste, creo que no, Amalia, no alcanzas a verlos, pero es los que tú tienes en tu página, en tus perfiles de tus presentaciones, una selección de videos muy cortica, que nos pareció bonito que como estamos en YouTube la puedan ver y si quieren visitar tu perfil, ahorita compartimos datos de tu red, pero muy bonito todo lo que haces, ¿no? Yo aquí quería hablar un poquito de ópera con Mauricio. Y después tú nos vas corrigiendo. Este señor quiere que o sea, él no se quiere quedar solo en el problema del inicio, sino me quiere meter a mí. Los dos. No, pero entonces lo que decíamos en la sección anterior era, pues no es muy común. Yo lo dejé de donde vienes, lo extrapolo como tú lo hiciste a Colombia y después al mundo, porque no es muy común en Colombia. Ahora lo llevo a nuestra aldea más grande, que es Colombia, que la ópera esté en nuestra cotidianidad. Es decir, no todo el mundo asiste a un espectáculo de ópera, la gente no se abona con mucho tiempo, no se abona, de hecho, ¿sí? Hay muy pocos escenarios especializados para este tipo de presentaciones y es un tema cultural, a pesar de que ya hay un tiempo largo, Mauricio, que la ópera lleva habitando con los colombianos, ¿cierto? Pues mire, así como los datos que su merced se dio a la tarea de averiguar y que me quiere enganchar a mí en este momento, por fortuna no tiene esos nombres que este señor no pudo pronunciar al inicio, pero lo que sí podemos decir es que la ópera en Colombia, aunque aparece desde el siglo XIX con unas pocas presentaciones a principios del siglo XX, justamente en el Teatro Colón, es una herencia que tenemos de los italianos, partamos de ahí, ¿cierto? El primer nombre destacado en Colombia fue el señor Carlos Julio Ramírez, quien hizo parte de la compañía de ópera del Teatro Colón y luego partió a otras tierras, a Hollywood, como cantante lírico. Cantante lírico. Sí, correcto. O sea, digamos que ya no se fue... Bueno, yo no quiero entrar en señalamientos ni nada de eso, pero hoy en día un artista que se sienta enfrente de un computador puede producir música y ¡puf!, arranca para otro país sin ningún problema. Amalia, es que hoy en día es un mundo globalizado con mucho más acceso a las es más sencillo y eso no lo hace más o menos. Claro, comercialmente es seguramente muchísimo más eficiente pero también eficiente, porque es que el otro lleva un proceso mucho más largo. De acuerdo. Pero eso, repito, no lo hace ni más ni menos porque pues todo va también en gustos y en lo que usted en algún momento desee. Pero mire, encontramos pues que dentro de la historia de la ópera colombiana está la llegada del tenor Orestes Sindici. ¿Sí sabe quién es ese señor? Italiano, sí, Sindici suena italiano. Por supuesto, pero recuerda ese señor, porque eso lo enseñaron en el colegio. En el colegio van eso en la primaria, él musicalizó el himno nacional, correcto. Bueno, es una trivia. Bien. ¿Usted sabía eso, David? ¿Sabe quién compuso? No, pero este Sindici lo enseñaban en sociales, en tercero de primaria. Bueno, correcto, pues sí, señor. Fue hasta 1976, ese era un dato curioso ahí para que lo tuvieran en cuenta, pero fue hasta 1976 que la señora Gloria Sea crea la Ópera de Colombia y desde luego el Conservatorio AMA
Ópera, Escuela de Artes, Escuela de Música en la Universidad del Valle y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Digamos que esos son característicos e importantes para poder hablar de este mundo y de este universo de la ópera. Claro. Que no es, como usted también lo mencionaba y como seguramente ya le vamos a consultar a Amalia, no es común. No es común porque, y ni siquiera es por rechazo, sino más por desconocimiento, creo yo, que este mundo y este género no se ha explotado porque vea un talento. Sí. Con el que en este momento estamos hablando, un talento que pues bueno, ya creo que ella nos puede contar un poquito más al respecto. Sí, yo ahí para conectar a Amalia, tú, ¿cómo ves la ópera en Colombia? Es decir, ¿no? Hay una trayectoria, digamos que larga, porque lo que hablaba Mauricio es de que desde el siglo XIX tenemos una herencia de italianos que emigraron a Colombia y pues gracias a ellos también aparecen escenarios como el Teatro Colón. El Teatro Colón está desde 1867 construido, pero más allá de eso, hasta 100 años después, cuando aparece Gloria Sea, que es la gran promotora del tema cultural en Colombia, pues no se hablaba mucho de ópera. Y en los primeros capítulos de Recuentos, nosotros abordamos un tema que fue el cine eclipsaba todo. Es decir, si uno quería ir a un espectáculo público, el más conocido era el cine, porque estaba en diarios, se veían pancartas en la calle, se hablaba de las películas que llegaban, el cine mexicano en los años 50, pero la ópera no. Entonces, tú que conoces de la historia de la ópera en Colombia, siglo XX, el siglo pasado, ¿y cómo ves el futuro de este movimiento artístico en Colombia? Porque ya hay otros escenarios y tú te has presentado en muchos de ellos. ¿Cómo ves ese panorama en Colombia? Yo lo que pasa es que creo que cualquier expresión musical siempre responde a una necesidad social y a un contexto social, político de una cierta época. Entonces, yo, o sea, sin ahondar mucho, yo me imagino que la ópera, vamos a decir, ¿por qué pegó tanto en Italia y por qué pegó tanto en cierto tiempo en Europa? Y todo el mundo estaba loquísimo y la gente llevaba picnic al gallinero y comían y chiflaban y era un arte muy popular, era algo muy popular. Entonces, yo creo que no es gratuito que en aquellas épocas se vivían muchos temas de, bueno, hoy día también, o sea, hoy día también hay guerras, hoy día también hay, la cosa política se mueve, hoy día también, todo eso existe, pero en ese momento vamos a decir que la prensa y los medios de comunicación pasaban mucho por el arte también, como forma de divulgación, es lo que yo pienso. Y la ópera actuaba, por ejemplo, Verdi es uno de los compositores que tenía un rasgo de nacionalismo. Wagner también, ellos estaban conectados mucho con la política y con la realidad social del momento. O sea, porque a nosotros colombianos, a mí me encanta el vallenato, o sea, ¿por qué nos encanta tanto? Porque responde a una realidad, social, a una realidad política, a una cultura en la que hemos vivido y en la que hemos estado siempre, y que está en constante evolución. Ahora, viene la ópera a Colombia, imagino, no, esto yo lo estoy diciendo desde una meditación hecha en este momento, no vamos a decir lo que no basado en datos, basado en la experiencia y lo que he estudiado, pero llega la ópera a Colombia, la trae Gloria Sea, esta maravillosa mujer que, o sea, es increíble todo lo que hizo, o sea, yo para organizar un concierto o un proyecto de creación, eso es una pasada, o sea, es mucho lo que hay que hacer. Ya imagínate tú para crear la Filarmónica, sí, la Ópera de Colombia, todo lo que hizo, o sea, es el amor de ella, me parece que por la música occidental era tan grande que la movió a hacer todo eso. Quiso que los colombianos viéramos eso, o sea, que tuviéramos acceso a eso desde todos los frentes, de todas las orillas, porque desde la cultura hizo la ampliación del Museo de Arte Moderno, junto con Rogelio Salmona, o sea, dejó una obra para toda la vida, una ruina para toda la vida, lo diría María Elvira Madrillán. Entonces yo creo que la ópera en Colombia, yo creo que es un proceso bien largo, pero
he visto óperas de compositores latinoamericanos, Florenciana Amazonas, ahora creo que he visto también puestas en escenas un poco más llamativas y un poco más, más que van más en concordancia con la realidad. Creo que vi por ahí un elixir de amor, o supe de un elixir de amor en Colombia que estaba ambientado en la cultura guayú. Bueno, más de acá, una ópera más adaptada a nuestra realidad Sí, social. que es una ópera italiana, Sí. es una ópera italiana, pero que entonces que se acerca un poco más a este universo de la realidad en Una Colombia. adaptación, sí. Entonces yo pienso que en Colombia a quien le gusta la ópera es porque se acerca a ella. Ok. O sea, no, la ópera yo no creo que en este contexto nos llegue por medios de comunicación. Sí. No le va a llegar a nadie, porque no es un arte comercial. Lo que tú decías, Mauricio, es que no, o sea, cuesta mucho dinero también hacerla. Entonces, evidentemente, pues los costos, siempre es un arte que es subsidiado. Entonces, yo la verdad es que la invitación es a ver las historias que propician ese movimiento, porque son muy interesantes. Yo iba a o sea, preguntar algo así, o sea, ahí te interrumpo porque creo que es necesario. Nosotros estamos hablando como si fuéramos unos eruditos en ópera. Sí, Pero David sabe qué es la ópera, o sea, de fondo, o sea, no es corchadora, es una pregunta bien honesta que le hago, o sea, se ha interesado más o menos, O sea, de conocerla sí la conozco. pero sabe cómo es ese Interesado. contexto de o sea, ha visto una ópera, pero sabe. Pues sí, o sea, solo la conozco y sé cómo es, ¿no? Y pues no sé si sea correcto decir que es un género musical, pero pues yo creo que sí, ¿no? Específicamente, Yo y creo cómo que- se trata y cómo se crea, digámoslo Correcto. así. Yo creo que Amalia nos ayuda explicándonos bien cómo es, porque y aterrizando. y aterrizan, porque yo la entendía hace un tiempo así como género musical, pero cuando empecé a vivir con ópera me di cuenta que es mucho más allá de eso. Ahora nos hablaba Male, nos decía, una manifestación social. Entonces, ¿qué pasa en una ópera? O sea, ¿qué pasa alrededor de lo que es la puesta en escena? Porque es como una obra de teatro musicalizada con una historia de fondo, ¿cierto? ¿Es algo así? ¿Tú me ayudas Sí, a es una, contarles a nuestros oyentes? realmente es toda una trama, una historia que está contada en vivo y en directo, porque en aquel entonces, bueno, era el teatro, o sea, la ópera pasa por un gran camino de toda la tragedia griega y todos los orígenes del teatro. Y entonces esta unión entre música y drama hacen de la ópera lo que no sé, en el romanticismo y venimos a entenderla nosotros. Es una historia, un drama contado en escena con cantantes en los que en algún momento, en algún momento se da información, mucha información, es la parte que llamamos recitativo. En otra parte, esa información es un poco... ya no es tan información, pero es más sentimiento. Entonces un personaje canta un aria de ópera, entonces es el momento en el que expresa sus sentimientos frente a algo. Y los dramas siempre están relacionados con muerte, con guerra, con poder, de lo que conocemos de la ópera italiana y ópera alemana y esto, porque era lo que se vivía acá en Europa en aquella época. Entonces siempre contaba historias de actualidad. Fíjate que en la ópera de la Moneda aquí en Bruselas fue donde comenzó, gracias a una obra que presentaron allí, comenzó la revuelta de independencia de este país. Entonces sí, porque yo creo que ya no es eso, Sí. era una expresión era casi como que ir a una manifestación política, ir a la ópera. Entonces por eso la gente no era simplemente, sí, vamos a ir a divertirnos, habían otras entretejidos ahí bien adicionales, ¿no? O sea, otras cosas. ¿Sabía más o menos? No. ¿Qué Entendía yo de los actos o de las áreas, como lo está diciendo Amalia, pero no que era de esa manera. O sea, esa manifestación social y política de una comunidad de esa manera a través de... Nunca lo había entendido de esa forma. Yo tampoco. O sea, digamos que era una mezcla de muchas cosas, porque además sí
creía yo que era una cosa muy compleja. No solamente un género musical, digamos, para traer y hacer alusión un poquito al género que mencionó Amalia del vallenato, no era como un vallenato. Sí, pues usted cuenta una historia a través del vallenato, pero no es la misma expresión ni representación de nada más allá, sino de una historia de alguien. Pero la ópera termina siendo un evento muy importante. Digamos que culturalmente hablando y además socialmente hablando, si lo traemos a países como Colombia, creo que la connotación es distinta. Yo no sé si toda la población que consuma la ópera entienda esto que tú nos estás diciendo, ¿no? Me quedó muy claro mucho de sí, lo que pero yo vos creo que es más un tema de yo voy a la ópera porque me dicen que vaya a la ópera, pero no entendiendo todo este contexto y concepto que me parece que es importante porque además aterrizarlo es clave. Fui a la ópera. No lo quería decir de esa forma, pero sí, exactamente sí. O sea, es un tema más de apariencia que realmente de gusto, ¿no? Porque si ya uno empieza a verlo desde esta perspectiva, como lo está explicando Amalia, toma muchísimo más sentido. Ahora, hay que entender más allá, ¿no? Porque usted está oyendo cantar a una persona en otro idioma que puede que no sea tan sencillo. Y el tema, por eso pero la interpretación, ¿no? Correcto, pero la interpretación también que le dan las personas que están haciendo su expresión a través de la voz para poder cumplir con sus áreas en la ópera, pues yo creo que también es lo bonito, ¿no? Me ha dicho, todo es un mundo distinto que gracias a todo lo que estamos hablando con esta mujer, pues se puede entender un poco lindo, más. ¿no? Sí. Muchas gracias, Amalia, por tu explicación. Pero venga, aprovechando de una vez eso, y ya que estamos en conceptos y un poquito de tecnicismos, Amalia, correcto, si queremos hacer la diferenciación, o más bien conceptualizar un poquito para poderlos diferenciar, ¿qué es esto de soprano, mezzosoprano, tenor, barítono? Esos evidentemente son tonos, ¿no? En los que puedes cantar y tal, pero ¿cómo puedes diferenciar uno con el otro? Y tú específicamente, ¿cuál de estos tonos es en el que cantas? A ver, yo en este momento yo puedo decir que soy más cantante lírica que cantante de ópera. Ya. Porque yo me muevo en el repertorio de la lírica. Yo hago, la lírica no es solamente ópera, la ópera es un género del canto lírico, pero está la melodía francesa, está el lied, que son las canciones alemanas, está la canción española, está la canción latinoamericana también. Entonces yo, desafortunadamente, porque hacer ópera también, entrar en el mundo de la ópera es bien duro. Y porque además mi voz ha sido me ha jugado unas pasadas muy interesantes que nunca, que mi voz no ha sido una voz como tú dices, no, eres soprano y ya, o eres mezzo soprano y ya. Entonces mi voz ha tenido una gran evolución. Vamos a decir, mujeres pueden ser sopranos de muchos tipos, hay muchas subramas dentro de la soprano. Y mezzosopranos, también algunas tonalidades de mezzosopranos o categorías, perdón. Los hombres solo pueden ser contratenores, que es tenores o bajos, barítonos o bajos. Entonces, yo he estudiado toda mi vida de soprano, en Colombia me conocen como también soprano, pero de hace unos 3 años hacia acá, mi voz ha cambiado mucho, mi instrumento también ha cambiado mucho. Y siempre lo he sentido muy en el medio. La mezzosoprano es como el mezzo, significa medio. Mezzo. Y mi voz le gusta mucho, ha tenido mucho este color del medio de la voz. No tanto del extremo de la soprano, pero más del medio. Y igual esto es una continua exploración, o sea, esto es de nunca acabar. Por eso es que cuando uno se mete en esto es peor que las drogas, no sé, por decir esa expresión, ¿verdad? Porque de las drogas sí se puede salir. Pero de esto, o sea, es tanto para explorar en la voz y a nivel humano también. Eso no hemos hablado de eso nada, pero que esto es de una vida no alcanza. Me imagino. Además ve uno en las películas para entrar al nivel humano, pero así tangencialmente, todo lo que hay en torno a la profesión, ¿no? A esas profesiones, ¿no? Y cómo funciona la vida del artista, de las actrices, de las cantantes. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver películas francesas o películas italianas que tratan de la vida particularmente de cantantes de ópera, de actores. Es muy difícil ese mundo, ¿cierto? No es fácil. Ya, es que
Depende, yo creo que la carrera uno se la hace como a medida, ¿sabes? Eh, para mí, yo desde hace un tiempo decidí que para mí la música siempre estará y el canto siempre estará presente en mi vida. Vamos a decir que, y que los conciertos, siempre hay conciertos, ¿sabes? Tal vez no con una agenda a reventar, porque no es algo, yo creo que al final en mi vida, a mí me gusta como mucho ir en ritmos más lentos, a mí me gusta ir más, eh, estar en un lugar, eh, a, a mí no me gusta, pues me gusta viajar, por supuesto, pero no, pero también me gusta estar en casa. Entonces, muchas veces este tipo de carreras que pertenecen al 1% de los cantantes, o sea, de todos los cantantes, no sé, pertenece a una gran minoría, es estar en un avión o ir a un hotel, viajar mucho, pero no conocer nada, porque pues estás cuidándote, estás yendo a ensayos, hay una responsabilidad, ¿no? Porque tú llevas el instrumento adentro y si te enfermas, pues eres reemplazado y ya está, se Claro. acabó la plata del mes, o Sí. sea, si estabas contando con ese dinero de la producción. Entonces, eh, vamos a decir que yo me sitúo en una posición en la que combino la pedagogía y también la vida en el escenario. O sea, para mí es fundamental las dos cosas. O sea, has encontrado en este momento de tu vida un equilibrio. Por lo pronto, Eh, no estamos acabando de escribir la historia, simplemente la Aunque estamos. nunca es suficiente de escenario. El escenario es O una sea, eso cosa te hace muy falta. especial. Eso No me hace falta porque lo vivo, lo tengo, pero siempre puede haber más. Ok, Porque es que lo que a uno le gusta, pues uno siempre quiere más, ¿verdad? obvio, como la droga. Normal. De las que se De puede las que se salir. puede salir fácil. Te iba a decir algo y le iba a decir a Mauricio, yo he visto que te han invitado, eventualmente te invitan a Colombia y te traen como una extranjera más a participar en compañías, ¿cierto? O sea, o pasó mucho en el pasado que te Sí, invitaban y eventualmente era antes del COVID, yo venía una te vez, traían, yo venía ¿no? una vez por año, antes del COVID, después del COVID fue como en el COVID todo se derrumbó. Sí, eso fue un antes y un... Pero, pero sí hubo una fractura, siento que a raíz del COVID, hubo una fractura grande en la economía realmente de todo mundial, en la que, bueno, ahora cuentan mucho más con cantantes locales, que está muy bien también. Y además eso sumado a que en Colombia ahorita hay una calidad excelente, una generación de cantantes maravillosa y que hay formación, es con lo que yo me quedé, vamos a decir que es una generación después de la mía. Así que, bueno, si yo voy a Colombia, canto, me reúno con amigos y esto, pero desafortunadamente la última cosa que hice fue en 2019, que ya es un Eso tiempo. ya, claro, ya es bastante. Lo de, Pero bueno, siempre hay cosas acá y seguimos trabajando como los futbolistas. chévere. Bueno, pues escuchemos música entonces para ir ambientando esta historia con música. Esta historia musical con música. Sí, menos mal. Un género absolutamente opuesto, pero eso es Amale. Una mujer musical y ya nos contará por qué esta canción, bueno, no sé si la canción o el artista, pero ya nos contará David. Aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencer que no escucha al informado. Un idiota. Los idiotas, de Calle 13. Es una reflexión irónica y crítica sobre la naturaleza humana y la sociedad contemporánea. A través de su letra, el grupo, liderado por René Pérez, o Residente, como queramos, explora la idea de que todos tenemos un grado de idiotez inherente y que en ciertas circunstancias actuar como un idiota puede tener sus ventajas. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? A usted, así de rapidez. Pues estaba escuchando la letra y sí, es verdad, un idiota es el que no escucha y que cree que los otros son idiotas menos él. Entonces ya acuerden esas dos líneas. En esa frase, pero ojo porque ¿es o se hace? Ahí dice él, dice que es un idiota, no sé. Amalia, ¿por qué esta canción? ¿Es la canción o es ¿Cómo René? es este idiota? No. Bueno, también. No, esta canción es genial, o sea, Sí. es genial este tipo, no, y no solo esta, sino
todo lo que escribe Residente es bien pensado, es no solamente hablar y el rap y eso, sino que es realmente, no sé, a mí me encanta porque esta canción es como es como ese parar de juzgarse, es como ese parar de censurarse, porque cuando uno es idiota, o con lo que él dice, que los idiotas simplemente hablan y hacen, y de repente en algún momento sale bien, ¿me entiendes? Ok, el asunto para mí, el asunto como valioso y que me toca mucho de esta canción es que yo he estado, que todos tenemos un grado de idiotez, pero todos también tenemos un grado de perfeccionismo, pero de autojuzgamiento. Ujú. Entonces, de repente, no sé, yo no hago este proyecto, no hago esta canción, no canto esto así, porque creo que es que no es lo suficientemente inteligente. No, pues es que voy a ser idiota, simplemente lo voy a hacer y ya. Y como que es más esa invitación al hacer y al disfrutar ese hacer sin analizar tanto, ¿sabes? Porque a veces hay que soltar. El señor Residente o René Pérez es un tipo controversial, polémico, irreverente. Pero no es ningún idiota. No. A ese punto era el que quería llegar. Usted ya llegó al final de todo mi comentario, pero me alegra mucho. Porque sí existe nuevamente el paradigma o el prejuicio. Porque ¿cómo es posible que una persona sea así? ¿Por qué tiene que expresarse de esa manera? Al contrario. Como no es ningún idiota, sabe cómo expresarse y sabe cómo pegar el dedo en la llaga. O sea, eso es lo que hace él. Y todo, mucho manera lo acaba de decir, no solo esta canción, sino el 95% de las canciones de Residente es una manifestación de algo. Tienen un sentido por algo. Que no nos gusta el ritmo, que de pronto no gusta mucho la letra, el idioma o cómo lo expresa, bueno, eso es respetable. Otra cosa. Pero todo tiene sentido. Volvemos al mismo concepto que nosotros mencionamos mucho acá, Amalia, y es cada quien le da la interpretación que quiera a la música que está oyendo, ¿sí? Y desde tu lente o tu perspectiva puedes entender de esta o aquella manera cualquier canción como suena. O sea, para ti puede ser una canción, no estoy hablando de esta específicamente, pero puede ser una canción amorosa, puede ser una canción de despecho, puede ser una canción de esperanza, muchas, sí, pero creo que esta canción, y me parece aún más interesante el cambio de género, ¿no? Es una mujer musical, evidentemente, pero el cambio de género empezamos con Mercedes Sosa y Valderrama y pasamos a los idiotas de Residente. Y nada, o sea, no es ninguna crítica, al contrario, me parece hermoso eso y lo alabo muchísimo, sí, porque es esa diversidad musical. Además, lo que haces es otro género más, ¿no? Es otro mundo distinto, pero pues, es música al fin y al cabo. Muchas gracias. ¿Qué opina el señor Rincón de esa canción? De las canciones que sí, bueno, pues, o sea, a mí sí me gusta Residente, la verdad, o sea, lo tengo que decir. Y canción que no había detallado la letra, muy buena, la verdad. Mire, pues, así que sí es de aprobación musical por mi parte. No, gracias. Él es el curista. O sea, si él lo dice ya, entonces el curador, pues... la voy a incluir en mi repertorio. No, muy bonita, o sea, la letra muy bonita, pareció muy profunda, o sea, a pesar de que no es tan compleja, es muy profunda. Te felicito, Amalia, muy buen gusto musical. Gracias. Otro curador que tenemos sí, acá. No, la música aquí es la del señor. Pues a mí me parece que ha sido una charla muy interesante, yo he aprendido mucho, no sé si ustedes al otro lado de la pantalla... yo pensé que al otro lado de su silla. Al otro lado de la pantalla lo han hecho, porque la idea era esa, como traemos un género que... También yo hablaba al principio del programa de los estereotipos, de los paradigmas, entonces estereotipamos ahora la ópera, que es algo exclusivo. No, mire que es como el golf en Estados Unidos, ¿no? Mucha gente acá ve el golf como un deporte de élite, pero en Estados Unidos es algo que juega al pueblo, el golf es algo popular. La ópera tiene una historia de fondo. Ser cantante lírico también no es lo mismo una cosa que la otra. Sí, nosotros nos fuimos por la rama de la ópera, pero tú nos hiciste la aclaración hace un rato, no todo tiene que ver con ópera, te dedicas ahora mucho más al canto lírico y me parece bonito eso. Mauricio, señor, ¿por qué no le da un minuto de fama a ese señor que está ahí sentado? Yo creo, pero espera un momentico, o sea, porque
ya que es tan musical el asunto y dijimos que la diversidad está... Lo que pasa es que Amalia nos hizo una solicitud. Ella no podía dejar ciertas canciones por fuera porque quería respetar todos sus gustos, pero además también darle respeto a lo que hace. Entonces, vayamos con esta canción. La oímos un segundito solamente para dar una muestra de lo que es. Y ya vamos con... El hombre no tiene ningún problema en que cojamos parte de su minuto. Va a tener solamente 30 segundos y después se podrá expresar, pero preferimos oír más bien la canción y luego Amalia. Vale. David. La obertura de Egmont de Beethoven. Espero estar diciéndolo bien y pronunciándolo como es, ¿no? Como aquí. Busca transmitir el espíritu de sacrificio y lucha por la libertad, inspirado en la tragedia de Egmont de Goethe. La música refleja el sufrimiento ante la opresión, exaltando el heroísmo y la valentía de Egmont ante la muerte. Esa es la interpretación. Ahora, yo me puse a investigar un poquito más y averigüé exactamente ese fondo sobre la obertura. Y es que es... de una pieza musical es el inicio, o sea, es una pieza musical que es el inicio en la ópera, ¿no? Entiendo que es algo así, ya igual técnicamente y específicamente nos dirá Amalia, pero entiendo que es así. Pero además de eso, de como dice el título, que es la obertura, o el inicio, o el principio, o la apertura, pues es una cosa importante lo que intenta transmitir. O sea, en el momento en que dice refleja el sufrimiento ante la opresión, exaltando el heroísmo y la valentía de Egmont, usted dice, pero ¿en qué momento? Como un día me lo criticaron, Amalia, porque un día sonó también una pieza en donde no había absolutamente nada de letra, y lo que yo dije es que la interpretación o la reseña de la canción, la letra menciona una reseña pues que estaba basada supuestamente en el significado más que en la letra. En este caso es exactamente lo mismo. Todavía no estás oyendo ninguna voz decir absolutamente nada, pero es lo que te expresa la música, las tonalidades, los instrumentos, absolutamente todo. Y hago la salvedad antes de que aquí me empiecen a funar estos dos señores diciendo una cantidad de cosas de mí. Pero sí es más o menos por ese lado. Primero, pronunciación, y segundo, el significado. Egmont es una sinfonía. Es una sinfonía de Beethoven. Y lo que pasa es que es un drama sinfónico. Entonces, ese drama, vamos a decir que Beethoven se basó en esa historia de Goethe, de Egmont, que, para componer esa música. Entonces, él parte de una historia para hacer sonidos y hacer esa composición. ¿Qué pasó con Egmont? Creo que es la historia, me puedo equivocar, pero si mal no recuerdo, es la historia de un héroe de guerra, Egmont, que está en Países Bajos, en Holanda, en Países Bajos, y en ese momento los Países Bajos están ocupados por la corona de España, bajo un mandato así súper tiránico del duque de Alba. Entonces, para esa liberación había mucha opresión, bueno, dictadura, lo que conoce, lo de toda la vida, ¿verdad? Entonces, eso, pero en esa época, entonces, bueno, también el asunto, no, mejor me callo. Beethoven coge esta historia y la transforma en música. Esa fuerza que tiene lo primero, comienza por la muerte. Y entonces va como de atrás, como cuando en la película te muestran cómo va a terminar el asesinato, y luego después que se asesinato. Hacen todo el y luego exacto, regresivo. Y esta sinfonía tiene esa característica. Y bueno, esta música ha llegado a mi vida de una manera maravillosa, y es porque a mí me gusta aprender un montón de cosas, y me he encontrado ahora tomando clases de dirección orquestal. Upa. Porque mi colega del trabajo es director orquestal y está trabajando en el mismo conservatorio donde yo doy clases, y él da una clase allá. Yo dije, pues ya que vengo acá, pues me va a escribir, ¿no? A la clase. Los profesores también podemos tomar clases con los mismos profesores. Sí. Y es un mundo increíble que me está haciendo crecer como músico, como artista, conociendo música nueva. Es que antes me da vergüenza porque de todo lo que les he mostrado de música, no hay ópera. Entonces, Calma, ¿verdad? Pero no, pero digo esto porque yo creo que la ópera
se nutre, precisamente el canto lírico. Canto lírico es como la técnica que se utiliza para cantar la ópera, Sí. ¿vale? Entonces, la ópera está nutrida de tantas historias y de tanta vida y de de tantas historias que finalmente yo creo que por eso no escucho tanta ópera, porque entonces como que mi cerebro se focaliza mucho en el tecnicismo del cantante todavía. Sí. Estoy mejorando esa parte y necesito como que crear una escucha más global que me lo está dando la música sinfónica. A mí me encanta aquí para parecer. No, ya me callo, ¿verdad? Yo tú perfecto. Yo voy acá. A ver, la abertura a ver, 1812, Tchaikovsky. Creo que estoy bien, no sé. Que es divina porque no lo sé. Tchaikovsky trató de describir lo que pasaron los franceses Uh-huh. cuando trataron de invadir Rusia. Y entonces cuando ellos llegan a Moscú, él compone esa obertura es de victoria, porque fueron los rusos los que impidieron que siguieran avanzando las tropas francesas a esa ciudad. Y entonces hay unas entradas así fuertes y dejan ver todo lo que pasó, y son con unos campanazos fortísimos, y sale así como la final de estas y entonces muestra la victoria de los rusos, cómo defendieron su ciudad ante la invasión inminente de los franceses. De Tchaikovsky. Tchaikovsky también tiene unas piezas súper lindas. Ya. Y cuando uno, porque yo me puse a leer la historia de esa abertura y dije, pero ¿por qué? ¿Qué significa? Y después uno la escucha, le encuentra mucho sentido. Y le pone imágenes. Y le pone situaciones e imágenes a todo lo que está pasando con los instrumentos cuando bajan los tonos. Y porque hubo un momento que hacía mucho frío, porque Rusia hace frío y eso no lo tenían en cuenta los franceses, y trataron de invadir la ciudad y ellos aprovecharon el frío. Uh-huh. Y entonces las entradas musicales son suaves y son como de la tiniebla, y uno las puede imaginar y las puede asociar a lo que está pasando. Pero después de entender un poco más. Después de entender por ejemplo, esa historia que tú nos contaste. Correcto. Claro, ya cobra mucho más sentido exactamente. El porqué de esta abertura. Y esa es entiendo yo, y eso me imagino, Amalia, que es el gusto que se le encuentra cuando tú dices, hay que entender un poquito más, hay que leer un poquito más de esto para encontrarle realmente el sentido y el gusto. Ahí ya es diferente, porque así es la cabeza de la gran mayoría de todos. Existen personas como por ejemplo Amalia que lo hizo al contrario. O sea, empezó por el gusto y después le fue dando sentido a todo eso. Por supuesto, aparte de la capacitación, ¿no? O sea, claro, el poder empezar a estudiar y especializarse en algo como el canto lírico, ¿sí? O como la ópera, o como este género o ese mundo, pues ya es distinto. Nosotros tenemos que oír, entender, para después volver a oír y ahí sí ponerle el sentido. Pero bueno, es que todo lo que tú has dicho y lo que están diciendo es importantísimo. Yo creo que esto de la música clásica no es que sea una cuestión de élite, es una cuestión que no es inmediata. O sea, es un gusto, no creo que sea algo a primera vista. No, eso tiene que ser es algo que hay algo en lo que tú tienes que leer, en lo que tienes que encontrar qué fue lo que motivó, en qué momento de la vida estaba el compositor cuando compuso eso. Claro. Entonces no es como el arte un poco popular o la música popular que, por ejemplo, Los Idiotas me encanta, pero es algo que tú escuchaste a la primera y a la primera lo entendiste. Con la música clásica no es así, o con otro, no solo clásico, pero otros manifestaciones artísticas que necesitas otras herramientas, otros elementos con la literatura preadquiridos. pasa igual. Sí, entonces creo que eso es un punto bien clave para que la gente sepa, ¿por qué no te gusta? Bueno, es porque no sabes de dónde viene. Claro, ¿sabes? porque no le encuentra ningún sentido. David, yo le pedí, tú no pudiste escoger todas las canciones. Yo escogí una y vamos a ver qué te despierta. Suéltala. El arpa del maestro Figueredo, la voz del maestro Aries. El arpa. No sé, ¿algo te recuerda de eso? Uy, para mí esa música, bueno, les advierto que llegó mi tropa. Bienvenidos también. Esta música. Bienvenido. Bienvenido, mi amor. Eva. ¿Hola?
¿Cómo estás? Pues les contaba que el arpa para mí y esta música es como es reconectar como con la manera como yo aprendí, no con la que yo aprendí, pero reconectar con la música, reconectar con Colombia, reconectar con personas queridas que encontré en la música folclórica de los llanos orientales. Entonces, yo tengo mi cuatro acá y a veces me pongo a cantar y con Eva también cantamos y todos cantamos y es eso, me trae unos muy bonitos recuerdos y es muy difícil cantarla, ¿eh? O sea, hay que tener voz Claro. y mucha resistencia para cantar esta música. Ese es un género bien bonito. Bien ¿no? bonito. Y ha sido durante varios momentos de este programa, cuando ha llegado la música llanera, y bastante nostálgico para este señor. Porque Sí, eso además trae- que la música del llano es así, tiene mucha nostalgia. Pero es un gusto musical del señor Eddie Luna que estoy entendiendo a través de esto que está sucediendo en este momento, que lo comparten, porque además es una expresión bien bonita de cualquier cantidad de sentimientos que hay ahí. Y pues fue, de cierta manera, lo que entiendo también, Amalia, lo que te motivó a irte por ese mundo musical. O sea, algo que en algún momento uno le mete un empujón o un impulso, haya sido el arpa, haya sido la música, haya sido la voz, haya sido el llano, lo que haya sido, pero pues es un género bien bonito también. Entonces felicitaciones por eso y felicitaciones a usted por Ahora- ese gusto que salió ahí como un as debajo de la Flor. manga en este instante. A Flor. Gracias. Haga famoso a David. No, gracias hombre. a ti, gracias a ti. Bonita sorpresa. Ahí David, está. Señor Rincón, su minuto de fama. no, 30 segundos Ha de llegado. fama. Bueno, gente, esperamos que estén disfrutando este capítulo número 85, creo que no me equivoco. Y 85, ya saben 85. que no se nos equivoca. pueden escuchar en vivo todos los viernes a través de YouTube y la emisora de la Universidad Central. Ya saben, YouTube, @recuentos podcast. Ahí nos pueden escuchar en vivo todos los viernes y simultáneo en la universidad, en la emisora de la Universidad Central. Ya saben, www.ucentral.edu.co, y ahí en el apartado de Sintopía Radio nos pueden escuchar en vivo. También en diferido mañana pueden escuchar el programa, o pues lo pueden ver en YouTube también, en ya saben, recuentos, @recuentos podcast, y en Spotify. Ahí nos pueden buscar como recuentos y en el apartado de podcast nos pueden encontrar. Por último y no menos importante, la red social más movida y aclamada del programa, Más movida. Instagram, @recuentos.radio. Ya saben, nos pueden seguir ahí, @recuentos.radio en Instagram, para enterarse de las últimas novedades del programa. Usted siempre va a decir, muchas gracias David, usted siempre va a decir que es que usted es de momentos y que tiene que... No, ¿cuándo va a colgar algo? Porque ya lleva 3 semanas sin hacer absolutamente nada. Me toca Pero con las más allá, porque igual sé que tampoco me va a responder eso o se va a salir por la tangente. Amela, tú tienes redes y quieres compartirla para que las personas que estén interesados, porque además es bien interesante. Desde ahí empieza la captura. El oírte en los distintos reels o historias que has colgado, por ejemplo en Instagram, que si tú quieres compartir esa red, por supuesto lo puedes hacer. Empieza a uno a meterse en ese mundo y empieza a entender muchas cosas, porque además hay algunos en donde estás dando clases, que también es bonito, ¿no? O sea, esa es otra de las facetas que además esta mujer no se queda quieta. O sea, semejante mundo en el que está y ahora quiere meterse a la dirección y por eso está tomando clases, pero a la vez da clases, pero, uy, no, es un mundo distinto, pero ¿tienes redes que quieras compartir con nosotros? Sí, no, bueno, yo publico sí algunas cosas, no soy la más activa, Como pero bueno, publico, hay una vitrina, hay una pequeña vitrina, sí, en Amalia Avilán en Instagram, en YouTube también he publicado algunas cosas, aunque ya están quedándose un poquito atrás. Y eso, y lo de la dirección, o sea, es por puro amor al arte y por ser mejor músico. Si esto me lleva a algún lado, ojalá, pero es realmente así en la inmediatez, o sea, en la inmediatez de la vida te presenta una oportunidad, Totalmente. ahora resulta que puedo tener una bagueta en la mano, una baguette, ¿cómo se dice? Baguette, es que no sé cómo se dice en español. Baqueta, en español baqueta. Baqueta, Sí, sí, sí. baqueta Por la de seña. TikTok. Y es una cuestión súper extraña, pero es un mundo muy, muy fascinante. No técnicamente, pero
musicalmente yo creo que cualquier músico estaría Nos fascinado pasa. con esto. Yo voy a hacer la pregunta tonta que siempre hago. Que usted dirá, Ajá. es que Mauricio me dice, usted y sus preguntas tontas. Señor. No lo dice, lo pide. ¿Cuántos idiomas hablas, Amalia? Yo lo 3 idiomas y chisporreteo uno. Italiano lo estoy comenzando a chisporretear, pero ya estoy pasando el nivel chisporreteo, ¿sabes? O sea, como ya estoy Podemos decir empezando 4. a ¿Y qué nivel, Ya podemos decir 4 sigue idiomas. después? Un momento, ¿qué nivel sigue después del chisporreteo? no sé, conversar sin pensar tanto en que la natural. estás cagando. Ajá. Este es el nivel en que, Upa, en pero que te eso- sientes un poco más relajado y más confiado. Ese es el próximo nivel. Aunque estés cometiendo errores, estás más relajado. Pero el chisporretear, entonces es un nivel alto, no creas. Pensé que ibas a decir alguna otra cosa distinta. Palabritas, no. Pero es que No. las óperas se cantan en italiano, ¿no? Otras se cantan Sí, es en que claro, alemán. es que italiano para nosotros es fácil, o sea, Para los relativamente latinos, fácil, sí. sí, porque la gramática pues viene de una lengua latina, lo entendemos casi todo. Y el alemán. El alemán lo estudié como 5 años, pero no, o sea, puedo pronunciar muy bien, me entero de lo que dicen cuando canto el alemán, puedo tener esa traducción simultánea en mi cabeza, pero hablarlo, desafortunadamente no, porque no vivo en un país Ya habla alemán. de habla alemana, entonces no puedo practicar y pues, así es complicado. Ya el francés es tu idioma, Es- Segundo idioma. pero el Sí, primer que francés. usa todo el tiempo. Ah, bueno, claro, allá por supuesto Sí. vendría siendo el primero, ¿no? Sí. Porque la pregunta no, tonta, español porque eso es en mi parte- casa, español en mi casa. Claro, porque sí, los tres hablan solo español en la casa. Sí. Ah, ok. Pero ¿por qué la pregunta? Porque parece cliché, pero yo siempre insisto. O sea, hay que hacer fuerza. Y es todo el mensaje para la gente que nos escucha en la Universidad Central, a los Sí. estudiantes. Ujú. Es indispensable. Un segundo idioma como mínimo. Idiomas es... Sí, porque no estamos confinados a un país de habla hispana siempre. Si quieren salir, si quieren hacer, si quieren untarse más de lo que hay fuera de nuestras fronteras, hay que hablar otro idioma. Sí, es cierto. Bueno, Es 4 cierto no, pero otro. Sí, tampoco. Así sean chisporreteados o no, pero ya tampoco. No, muy chévere Venga, esto. la idea es empezar a darle un poquito Bueno, de cierre sí, a este está asunto, chévere la charla, pero ¿no? entiendo La que usted mañana. entiendo que usted tenía unos datos importantes acerca de un personaje Sí. absolutamente relevante en Colombia para este mundo tan bonito. Y mire que Amala me estamos dio la conociendo. razón. Sí, correcto. Cuando la mencionó, yo dije, tenemos que hablar un poquito de ella porque Gloria Sea, una de las mujeres, deja que salga Eva aquí, que la conozca el mundo. Gloria Sea fue una de las mujeres más importantes en promover este tipo de expresiones artísticas en Colombia. Yo creo que también ella quería que se llegara al nivel de que entendieran que era un fenómeno social más allá que de algo exclusivo para élites, porque mire, amplió la oferta cultural en Colombia, fue la promotora del arte como la expresión que también podía ser propia de nosotros los colombianos, fue una de las promotoras de la ampliación, ya lo había mencionado, del Museo de Arte Moderno como lo es ahora, diseñado por Rogelio Salmona, Sí, sí, sí. que también quedó para la posteridad. Ese joint venture fue fantástico de Súper ellos dos. bonito. Así como la restauración del Teatro Colón, el Camarín del Carmen, el Museo Nacional, el Museo de Arte Colonial de Bogotá y la Biblioteca Nacional. Fue durante 8 años directora de Colcultura, lo que es hoy en día el Ministerio de Cultura. Desde el año 1969 hasta el año 2016 fue la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, del Mambo. También fue la directora de la Escuela Distrital de Artes durante más de 28 años. En 1976 fue nombrada la directora de la Ópera de Colombia y desde 1988 directora del Camarín del Carmen. Además fue la directora de Colcultura durante 8 años, poco antes de que la entidad se transformara en el Ministerio de Cultura. La decana de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes. Una señora absolutamente relevante. Tú la alcanzaste a mencionar, Amalia. ¿Quién es Gloria Sea para ti? Gloria Sea es quien ha compartido ese amor tan inmenso de todo este legado y todo este legado de la música occidental
con los colombianos, de mostrarle a los colombianos que existen otras expresiones, que existen otras culturas y otras culturas a través de esos artistas. Entonces, para mí eso es ella, para mí ella, o sea, que haya un teatro tan bonito en Bogotá como el que hay, es una, mamá solicita. Sí, mi amor. Mientras termina. Vale, sí, pues. Lindos los niños. Ella se aprovecha para pedirme en estos Sí, momentos. ella es estratégica. Se luce con la visita. Mientras terminas, así, no sé. Ya sabe, este es mi momento. Sí. Entonces eso Qué como chévere. le venía diciendo, eso es Gloria Sea. Tenemos un teatro increíble en Bogotá, o sea, una tradición gracias a esta mujer, museos, bibliotecas, ha sido quien quien le ha dado mucho o sea, yo creo que todos hemos visto un espectáculo de ópera o de música clásica gracias a esta mujer, o sea, cierto. gracias a aquella. Ya, ¿y conoces a Ramiro Osorio? ¿Has tenido la fortuna de Sí. que es otro Sí, de esos, él- ¿no? Es más de lo mismo. Otro de los Del teatro precursores mayor, del sí, teatro en Colombia. El Gloria Sea, Fanny y Miki fueron los que nos mostraron otras maneras de disfrutar el arte. Es cierto. Qué chévere, qué bonito. Pues sigamos con una sección más. Pero, ¿está la sección? Sí, está la sección. O sea, me está haciendo caras como que usted que está hablando, sí, siempre estoy preparado. Sección Pero ahí. minutos antes de empezar, había dicho, uy. No lo pongan Señor ahí. David Rincón, no, pues obviamente lo tengo que exponer para que entiendan el porqué de este enfrentamiento constante y semanal. No, mentiras. David, ¿por qué no vamos con su sección? ¿Cómo es que llama? Datos, recomendaciones, todo lo que quieres saber ahora en el Rincón del Búho. El ulular. Pues es bueno, sigue siendo bueno el ulular. Pero bueno, buenas tardes, buenas noches, gente. Espero que estén disfrutando como siempre de este capítulo. Ya saben, la sección de El Rincón del Búho. Y pues procedemos hoy con un dato curioso. Y siempre trato Es un de dato traer, coctelero. Recuerden trato- la esencia de recuerdos. trato de traer el dato coctelero en Ajá. base a la temática, con base en la sí, temática. perfecto, sí. Con base en la temática, pero siempre me da miedo que pues el experto en el tema, en este caso Equivóquese. nuestra invitada, de pronto me diga que no. Vamos a ver. Pero dice, la ópera surgió en Florencia, Italia, a finales del siglo XVI, alrededor de 1597, cuando un grupo de intelectuales llamado la Camerata Fiorentina buscó revivir el drama griego antiguo combinando música, poesía y teatro. Así nació la primera ópera reconocida como Dafne de Jacopo Peri. Me Entonces, pasó igual el pronunciando. origen de la ópera. Buen dato. ¿Sabes algo del tema? O... No, tienes no, por qué no saber tengo eso, ni o sea, idea, pues, no. Uy, lo qué que les- Ah, bueno, entonces bien hecho que le traje un haya dato dado esa nuevo, respuesta de esa ¿eh? manera. De las mías. Bien hecho. Estos son datos que, o sea, me quieren corchar de verdad, pero lo que les decía antes, o sea, que siempre estas expresiones nacen de una realidad y de una evolución. Entonces venía Grecia con todo el arte, con la comedia, con la tragedia. Entonces me imagino que ya, no sé, yo lo pongo en mi imaginación, ¿no? Porque es que yo creo que una vida no alcanza para leer historia, una vida no alcanza. Pero sí que buscaban, me imagino que estos eran maneras de innovar y otras expresiones que iban llegando, ¿no? La música, el desarrollo de los instrumentos, porque pues era limitante en aquella época, pues no tenemos metales o la construcción de instrumentos, o sea, toda la evolución de la música pasa también por cómo los instrumentos se van construyendo, los materiales, la inclusión de las mujeres también en la ópera, antes eran los castrados. Entonces, yo creo que toda esta historia, la historia de algo siempre está conectada a una historia de un momento social histórico, de un momento histórico bien preciso.
me parece. Pero sí, perfecto, o sea. Bien, David. Sí, 5. correcto. Le dijeron que sí, que está perfecto. Y lo dice Wikipedia, es que está bien. No, esta vez no fue Wikipedia. Esta vez no fue Wikipedia. Esto fue Bueno, Google. ChatGPT, pero bueno, dejémoslo así. Mauricio, Señor. hagamos una A cosa ver. ya para ir cerrando y agradeciendo a la Amalia. Regálenos música, venimos, nos despedimos de nuestro público, de nuestra invitada y cerramos. Listo, o sea, música. Y bueno, ¿y en qué momento le hago la...? No, mentiras, no le voy a hacer la última pregunta porque ya no la contesto igual. Sí, y sí, ya por eso la Sí. salté. Tiene razón, tiene razón. Tenemos música y nos vamos, no de pronto a otro género, pero sí hace parte de esa variada lista. Y aquí fue donde nos dijo Amalia, no, yo no puedo dejarlo por fuera. Ahorita lo estaba reclamando y decía, ¿cómo es posible que de toda esta lista no vaya a sonar algo que tiene que sonar? Ya vamos a hablar de eso. David. Requiem de Verdi. Voy a hacer lo mismo que hice en la anterior y es tratar de hacer una interpretación de esto que estamos oyendo. Entonces, no sé si sea traducción. Misa de Requiem. ¿Listo? Como para ponernos un poquito más en contexto. Es una composición que busca transmitir profundas reflexiones sobre la muerte, el misterio y el juicio final, a la vez que conmemora a Alessandro Manzoni. A Alessandro Manzoni, ¿cierto? O sea, digamos que hasta ahí va una primera parte, entonces una conmemoración a ese personaje. Verdi usa la música para explorar la dualidad entre el miedo y la esperanza, la búsqueda de consuelo y la resignación frente a la inevitabilidad de la muerte. Digamos que también hace que esto sea una obra que combina elementos de la liturgia católica con la grandeza operística, creando una experiencia emocional y espiritual intensa. O sea, es bastante complejo porque desde que arrancó, porque incluso lo estábamos comentando acá nosotros, tiene de todo. Sí, porque se empezó a sentir y nosotros aquí intentando darnos la de muy expertos. Eso es lo que hablábamos aquí analizando la canción. Sí, súper profundos, pero sí es... ¿Sentiste Oiga, ese metal? esta vez debo decir que tampoco hablé de ninguna letra, aunque aquí sí hay canto, Okay. ¿cierto? Para que por favor no vayan a hacer sus comentarios, que es que cómo así, ¿y usted dónde oyó esa parte? ¿Que en qué parte dice eso? Pero... bien o no, Amalia, es más o menos así. Y esa era esa canción que hacía falta en ese repertorio, que es muy corto de toda la cantidad de música que tú oyes, pero que tenía que estar pinceladas de todos esos géneros y de esa variabilidad que existe. Esa obra es el Requiem de Verdi. Todos los que has dicho, bueno, no sé, esta obra ha sido un sueño hecho realidad, de verdad. Yo he tenido la oportunidad de cantarla en abril de este año y es uno de esos regalos de la vida. O sea, es como cuando tú puedes cantar con un coro, con una orquesta, ser del ensamble de solistas y encima cantar la parte más bonita. Bueno. No, solo porque, no lo digo porque Verdi es un compositor de una finura, de un tratamiento de la línea vocal para el canto extraordinario. O sea, él sabe, es como si yo creo que él era cantante, porque él sabe cómo la voz se comporta, cómo las voces medias se comportan, y cantarlo es relativamente fácil. O sea, no es fácil, por supuesto, pero es muy, muy cómodo. Y la música que tiene para la mezzosoprano solista es música increíble, o sea, unas melodías maravillosas en momentos de total quietud, de recogimiento, en esos momentos de sensibilidad y de vulnerabilidad ante la muerte, lo que tú decías. Y bueno, coincidió con el mes en el que murió mi papá. Entonces son cosas que te quedan así como muy ancladas, recuerdos que te quedan como, para mí como que muchos momentos de mi vida tienen bandas sonoras, ¿verdad? Y esta ya pasó a ser banda sonora. Entonces es bien especial esta obra. Haberla podido cantar ha sido un sueño. Y eso, entonces la estudié, la he escuchado, la trabajé porque tenía que cantarla.
Y también recuerdo que la canté en el coro cuando yo trabajaba, cuando yo cantaba en el coro de la ópera en Colombia, y la dirigió el maestro Andrés Orozco Estrada, que ahora es uno de los grandes directores de nuestro país. Sí. Ha dirigido la Filarmónica de Viena, ahora es director de la Ópera de Colonia, dirigió la ópera en Frankfurt, o sea, que es realmente, y fue una grabación del coro de la ópera con él. Entonces me trae muy bonitos recuerdos como de inicios cuando yo estaba en Colombia, que cantaba en el coro, y en este momento muy particular de mi vida. Qué linda canción. ¿no? Y todo es una historia. Todo es una historia. Y Es muchas una gracias. obra, Luna, es una obra. Sí. Qué linda obra. Gracias, Amar. Sí. Gracias. Qué lindo. Tú sabes que estoy entrando a este mundo de a poco. Estoy aprendiendo, pero no quiero que se den cuenta. No, sí, soy muy malo para eso. No, pero excelente. Yo creo que más que saludarte, me da mucha alegría verte acá en nuestro programa. Agradecerte por el tiempo, por la disposición, por enseñarnos tantas cosas bonitas, porque como lo dijiste al principio, uno no se da cuenta cómo va escribiendo el camino de su vida. Cuando una persona, un tercero se lo menciona, uno dice, uy, yo a todo el momento que he estado viviendo el presente no me he dado cuenta cómo he venido escribiéndolo. A mí me parecía bonito contarlo, me parecía bonito que la gente lo supiera, me parecía una historia muy linda, muy inspiradora, más allá de los clichés, de que no, acá lo hacemos todo el tiempo y es ver que cosas tan cotidianas como el estudio, mucha gente ve el estudio como algo rutinario, como la disciplina, sí, son porque me las exigen mis papás, porque pueden llevarnos a cosas mucho más grandes, a logros que uno no puede medir. Seguramente hoy no los puedas dimensionar porque estás viviendo tu día a día, tu realidad. Nosotros desde acá los vemos muy valiosos, apreciamos mucho tus palabras, tus consejos, tus enseñanzas, y de verdad quisiéramos que mucha gente escuchara este programa y aprendiera mucho de todo lo que uno puede construir en una vida. Yo le doy gracias a la vida por conocerte, por tenerte acá. A ustedes dos les doy muchas gracias por acompañarnos en este, que también es un sueño. Este podcast y este programa es parte de algo que nos gusta hacer a nosotros y pues lo estamos materializando. Voy a hacer un anuncio pequeño, vamos a hacer una parada en nuestro podcast, tenemos que reestructurar unos temas, tenemos que hacer unos cambios, pues no trascendentales, pero sí tenemos que reflexionar ciertas cosas con Mauricio, así que si nos llegan a buscar en 8, en 15 días seguramente no vamos a estar por ahí porque vamos a parar. Sin embargo, pueden visitar la página, pueden visitar el canal de YouTube, ahí están los demás capítulos. Si buscan entretenerse un viernes con un capítulo divertido, diferente, no duden en entrar y escucharnos, que ahí van a escuchar muchas historias interesantes. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, por sacar un rato de tu tiempo. De verdad que ha sido encantador. Gracias a quienes nos escucharon. Yo le envío un saludo a los que siempre nos escuchan: Alejandra Luna, Carmenza Rivera, Natalia Rivera, esas personas que no hemos podido saludar en vivo porque estamos haciendo una conexión desde Bélgica y pues no ha sido fácil la interacción. Es decir, no es que no se puedan manejar los equipos, sino que queremos que haya una continuidad en la entrevista. Entonces, Amalia, me alegra mucho estar contigo. Gracias a ustedes, un placer. David Rincón. Pues nada, como últimas palabras, como siempre, gente, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por pasarse en este capítulo. Recuentos número 85, y pues muchísimas gracias, Amalia, por tu visita, por tu compañía, por tu conocimiento. Y creo que enlazando con el capítulo anterior, con nuestra anterior invitada, Dora Luz, creo que Amalia es uno de los varios ejemplos de que los sueños sí se cumplen. Así que pues solo hay que trabajar por ellos. Así que pues, Amalia, muchísimas gracias. Y pues nada, esperamos verte próximamente o en un futuro que todavía para ti se sigue escribiendo. Así que pues un saludito desde acá. ¿Tú quieres decir algo, Amalia? No, muchas gracias, la pasé muy bien. Y nada, muchas gracias, de verdad ha sido un placer compartir y decirles a todos los que están haciendo una carrera ahora, a los estudiantes, que simplemente buscar lo que les guste mucho hacer, porque cuando uno encuentra lo que a uno le gusta hacer, uno puede quedarse ahí mucho tiempo, más de una vida. Entonces eso.
está. Bueno. Capítulo 85. Nos movimos por un mundo desconocido para muchos, pero con gran mística. Entendimos que la música en cualquiera de sus géneros es una opción y evidentemente la manera de ver la vida desde los ojos de una mujer que se ha dedicado a eso y que ha dedicado a eso su vida a ser ella y a expresarse a través de su voz, siendo una exponente no solo de la soprano o mezzosoprano, sino de un país, se logra siendo así, siendo Amalia Vilán. Señor David Rincón, un nuevo capítulo en el que confirmamos que recuento se puede hacer desde cualquier sitio, ¿cierto? Difícil, porque no es sencillo, pero se puede hacer desde cualquier sitio. Muchas gracias por todo el esfuerzo, muy buen trabajo, muy buen programa, vamos por más. Señor Luna, debido a esa gran cercanía, a esa relación que tienen los dos, se logró este programa, ¿cierto? Pero yo creo que más allá de eso, siempre tendremos que seguir recalcando que hay historias para contar en todo el mundo. El asunto es cómo se cuentan. Y por fortuna hemos logrado, después de 80 y tantos, 85 pues para ser exactos, de ocasiones, hacerlo de una manera distinta, hacerla a la manera de recuentos. Ojalá sigan siendo muchos más. Muchas gracias por esa gestión, muchas gracias por esas relaciones y por esas buenas amistades que hay, y por esa buena familia. Porque al final de cuentas terminamos siendo todos eso. Siempre acuérdese que con amigos es mucho mejor. Amalia, nosotros en el programa le dejamos un pedacito a las personas que compartieron un rato con nosotros, simplemente para que se queden con eso, además de todo el contenido del programa, por supuesto, pero con ese pedacito y pues que nunca se olviden de que estuvieron aquí con nosotros. Gracias por entregarnos una parte de tu tiempo, pero también mil gracias por compartirnos parte de tu vida. Y efectivamente, como conversamos previo a este programa y en este momento, puede que lo interesante es que hablamos de todo, incluyendo tu labor, tu vocación, tu trabajo, tu talento. Pero intentamos tener un espacio en el que te reconocemos lo que has logrado, que seguramente para ti ya es algo normal o habitual. Eso es a lo que te dedicas. Pero para nosotros, y probablemente para muchos a partir de este momento, eres un ejemplo, un referente, una muestra de la dedicación y la constancia, del estudio y la responsabilidad. Tu voz, tu talento y ese carisma te seguirán llevando a miles de escenarios en los que aquellos que te puedan ver o oír se deleitarán tanto como nosotros. Por favor, regresa pronto. Aquí tenemos 3 escenarios más en los que de seguro cautivarás y estremecerás a mucho más público. Y ahí volveremos seguramente a hacer otros recuentos. Bienvenida siempre por acá. Y a todos ustedes, muchas gracias. Esperamos que este capítulo les hiciera ver este hermoso mundo de ese estilo musical, de ese mundo musical, gracias a Amalia. Recuerden, este programa por ustedes y para ustedes. Hoy, salsa. Y esta canción que sonará para acercar un poquito a Colombia a esta maravillosa mujer, como si fuera un sueño. Del año 2007, álbum del mismo nombre, el grupo Nietzsche y esta canción, Nuestro Sueño. Se cuidan mucho. Nos oímos pronto. Chao. Canciones que hablan, historias que conectan. Conversaciones como en la sala de tu casa. Recuentos,